sociedad actual, pues el uso de las nuevas tecnologías es algo indispensable. Están en nuestro día a día, nos han facilitado mucho nuestras tareas cotidianas, tanto es así que también pues han hecho evolucionar a la sociedad. Quien no ha hecho, por ejemplo, gestiones bancarias de forma online o cualquier otro tipo de trámite, por ejemplo, de una aseguradora a través del móvil o del PC en casa. Pues todos estos adelantos también han traído una serie de cambios en cuanto a la delincuencia, o ha aparecido un nuevo concepto que es la ciberdelincuencia, y hace necesario que como usuarios pues no solamente nos adaptemos a ese rápido desarrollo de las nuevas tecnologías, sino que también sepamos cómo estar seguros y protegidos. Para ello pues vamos a contar con unos invitados, con los expertos en la tertulia, que nos van a hablar pues de la última hora, de la actualidad que hay en torno a este tema. A tres de ellos ya los conocemos. Saludamos a Felipe Sánchez Molina, representante de EILESER. Buenas tardes. Buenas tardes. A su lado, Eric Espino Connelly, delegado de Segur Plus Canarias. Buenas tardes a ti también. Pedro J. Rodríguez, administrador de fincas. Muy buenas tardes. Y incorporamos en este caso a Rodrigo Melián Alonso, auditor y perito judicial en telecomunicaciones, especialista en ciberseguridad y seguridad tecnológica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me gustaría comenzar, si les parece. Estamos haciendo alusión como las nuevas tecnologías pues nos hacen la vida más sencilla, pero no sé si podrían definirnos cómo han mejorado más esta calidad de vida. Hombre, si me permite hablar los compañeros, yo siempre acudo a la comodidad que nos han dado las nuevas tecnologías. Un ejemplo claro de cómo nos ayudan, cómo ayuda a todos los ciudadanos, es por ejemplo la administración electrónica. Yo recuerdo cuando había que renovar la cartilla del paro, ¿no?, que se le decía cuando íbamos a las oficinas y había que hacer grandes colas, estábamos varias horas, y hoy día toda esa tramitación, por ejemplo, la podemos hacer desde nuestro ordenador a cualquier hora. Al igual que podemos solicitar, por ejemplo, el certificado de residencia para poder viajar, ¿no? Pues entonces todos los trámites estos que podemos hacer de manera electrónica pues nos han ahorrado mucho tiempo, ya sea en colas, en espera, en transporte, y creo que es una de las comodidades que podemos añadir a las nuevas tecnologías. Hombre, obviamente secundando un poco lo que dice el compañero, tiene toda la razón, no solo aplicado a lo que es el campo de la administración, sino incluso hasta nuestras propias viviendas. Antes hablábamos del Internet genérico para consultas y demás, y hoy llegamos a hablar del Internet de las cosas, o sea, de lo que es que tu propia nevera te diga qué tipo de alimentos en un momento determinado se te puedan caducar, o cualquier fórmula, un espejo en el que te diga las funciones o puedas leer mensajes, o sea que cada vez vamos más con todo este tipo de tecnología a facilitarnos la vida y hacernosla más fácil y llevadera, y dentro de la sociedad del estado de bienestar pues que sea un complemento más a ello. Hemos hecho alusión de cómo han proporcionado bienestar, pero y para aquella parte de la sociedad que no se ha podido reenganchar, que tiene algunas dificultades por edad o por recursos de poder incorporar todas estas tecnologías. Bueno, cuando hablamos de seguridad, es decir, actualmente por un costo muy pequeño, es decir, todo el mundo tiene un teléfono móvil con internet, da lo mismo en el pueblo, en la ciudad que sea, y hoy con los sistemas de seguridad de última generación que no son tan costosos, tú tanto tu negocio como tu vivienda, tus propiedades, las puedes custodiar las 24 horas desde un móvil sencillamente y sin ningún tipo, es decir, no es un costo excesivo como antiguamente. Ya el montar una alarma, un circuito cerrado de televisión, era un artículo de lujo. Hoy, aparte de que es una necesidad para nuestra calidad de vida, los costos son muy baratos y es importante que nuestra calidad de vida la llevemos en el bolsillo, claro. En cierta manera, entonces, lo que estamos también dando a entender es que el hecho de que ya se conviertan en algo habitual entre nosotros, por una parte ha hecho que los sistemas sean más sencillos, ¿no?, que ya también nosotros mismos estemos más familiarizados con ciertos dispositivos, aunque vayan actualizándose, y que los costes de que cada uno de nosotros podamos adquirirlos y usarlos en casa, pues no sean como antiguamente, cuando era algo un poco más exclusivo. Sí, han cambiado muchísimo los costes. No olvidemos que antes, lo que hablamos, una alarma en la época de las pesetas eran 200, 300.000 pesetas, y hoy puede tener una alarma de última generación con cámara inmediata, es decir, con
a la hora de detectar al segundo en tu teléfono por lo que vale un café al día, creo que vale €1 al día, ¿no? Pues como, es decir, por un solo euro al día tú puedes tener una tecnología de última generación encima de las 24 horas. Erika, estamos hablando, perdón, del uso, ¿no? del usuario. En general, ¿hacemos un buen uso de las nuevas tecnologías o seguimos sin tener muy claro cuando las adquirimos y las aplicamos en el ámbito que sea, de cuál es la forma correcta? Bueno, lo cierto es que la usabilidad ha ido intentando facilitar que pudieran acceder a las nuevas tecnologías, personas mayores que antes no podían acceder, pero la tecnología avanza tan rápido que hay que regularla de alguna manera, ¿no? Entonces defender, de hecho, todo lo que es esta corriente que ha venido con el nuevo reglamento de protección de datos, lo que ha venido es también a garantizar los derechos digitales de las personas y que no hagan uso excesivo de esos datos que proporcionados por mil circunstancias que las nuevas tecnologías nos han hecho tener que facilitar a la hora de adquirir bienes o de navegar por internet, desde véanse en cookies o rellenar un formulario a través de internet, que es muy sencillo, pero no sabemos el uso que se le pueden dar a esos datos, ¿no? Entonces a todo esto lo que ha llevado a intentar poner un marco regulatorio y protector a los usuarios, a las personas físicas. Entiendo que ustedes como expertos pues sí son conocedores de todo ese marco regulador, pero luego en la calle se conocen todas esas letras pequeñitas que deberíamos de saber y te puedo dar esto, no, qué puedo hacer si te facilito cierta información. ¿Es algo que deberíamos de también conocer nosotros o que debe de quedar al margen de quien lo usa al final? Hombre, existe un gran desconocimiento, lo que comentaba Eric, con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Precisamente es un reglamento que entraba en vigor en el 2016, pero la adaptación, la finalidad o la fecha final fue el 25 de mayo de este año, 2018, para que entrara en vigor. Aún así seguimos un poco a remolque, hay mucho desconocimiento en la sociedad a pie, vamos a llamarla así, e incluso se están llegando a cometer delitos ingenuamente dentro de ese reglamento. Entonces sí se debe un poco la población, incluso concienciar de que eso les puede afectar en cualquier momento y deberían tener un poquito de conocimiento sobre esas leyes. Quizás la tecnología, el desarrollo de la tecnología, como dice la ley, que cada 18 meses se duplica, camine mucho más rápido que lo que es los marcos regulatorios, y cosas que antes no eran delito en el ciberespacio hoy lo son, y cada vez salen nuevas oportunidades tanto de tener mucho más sencillo un mundo a través de la tecnología como de delinquir. Entonces obviamente cada vez los ciberdelincuentes siempre están detrás de toda esta tecnología, de toda esta nueva información, de cantidad de gente de información, como dicen los compañeros, que no siempre es digerida por el usuario, y ocurre ese tipo de cosas. O sea, a veces por un desconocimiento se incurre en un delito, y otras veces pues hay cosas que hoy no son delito que mañana lo serán porque se entran dentro de un nuevo marco regulatorio. Cuando hablamos de seguridad, por eso es muy importante que cuando la gente contacte con algún profesional sea un profesional, no sea el hijo de mi vecina, el primo de mi amiga, aquel es informático, aquel estaba estudiando Derecho, lo dejó porque le quedaban 18 asignaturas, pero él entiende. Es decir, es muy importante para que no ocurran este tipo de problemas que cuando te presentes a alguien te presentes a un profesional. Por ejemplo, estamos hablando del mismo campo, aunque el mío sea la seguridad, protección de datos, siempre ocurre lo mismo, siempre tiene esa competencia desleal que llega y dice, es que FEFA me lo deja 3 euros más barato. Esos 3 euros más baratos puede ser un delito penal, puede ser un delito económico y puede ser tu hundición, tu perdición. Es decir, en mi mundo, por ejemplo, en la época que hubo crisis, cualquier electricista, cualquier fontanero, cualquier informático era especialista en seguridad y sabía poner cámaras y alarmas. ¿Cuál era el problema? De que las empresas de seguridad tienen que estar homologadas por el Ministerio del Interior y tenemos unas obligaciones. Entonces, lo que sí recomiendo a todo el ciudadano de a pie es que tenemos un montón de variantes, tenemos un montón de avances, pero que siempre recurran a profesionales respaldados. Que está muy bien que el hijo de mi vecina o cualquier otro recomendado son gente que pueden tener conocimiento, pero es que el delincuente también tiene conocimiento. Y hay que tener cuidado, por eso siempre acudir a profesionales
que no el profesional te cobra 3 euros más porque le da la gana, sino porque es un profesional, porque está titulado, porque paga sus impuestos y porque te da una seguridad que no te da el resto de las personas que han hecho un intrusismo en nuestro mercado. Es el que está actualizado y el que puede garantizar que después no nos llevemos sorpresas. Hemos estado hablando de los ciberdelitos, pero también hay un concepto que aparece por ahí a través de Internet, que es el ciberacoso. Es decir, entiendo que todo esto, igual de lo que hemos estado hablando, evoluciona muy rápido. ¿Qué debemos entender por un ciberacoso y cómo se puede gestionar eso? El detectarlo, el perseguirlo. Bien, el ciberacoso podemos entenderlo como el hostigamiento, esa persecución que se hace hacia una persona. Debemos diferenciar también, que está muy de moda, se oye mucho el ciberbullying, ¿no? El ciberbullying es el acoso entre menores, el ciberacoso ya es entre adultos. Y consiste en eso, en el hostigamiento, la persecución, mediante el insulto, la agresión hacia una persona. Y debemos tener en cuenta que el ciberacoso no es un acoso puntual, sino tiene que ser continuo en el tiempo. Entonces, cuando se considera un acoso, lo otro puede ser puntual, que puede ser pues, una pelea, lo que fuera, ¿no? ¿Cómo se puede combatir? Pues con mucha información y con mucha formación. Aquí tenemos un problema grave, que es el tema de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea. Tenemos que concienciar a nuestros menores y a nuestros adolescentes, sobre todo a los de menores y adolescentes, porque ya un adulto puede tomar sus propias decisiones, dónde se mete y dónde no, pero tenemos que concienciar a estos menores y adolescentes que Internet no es un juego. Es como cuando vas, te regalan, por decir algo, el regalo estrella de las comuniones hoy día, el teléfono móvil, el smartphone para el niño o para la niña, perfecto. Pero eso es como ponerle un coche en las manos a un niño o una niña y ellos van a circular, pueden circular por una carretera local como por una autopista, pero a lo mejor ellos creen que pueden ir a la misma velocidad. No, hay que educarlo y decirle, Internet tiene estos puntos, Internet tiene estos peligros, y a partir de ahí hacer lo que se llama una educación digital, para que un poco prevenir estos casos de acoso, porque el ciberacoso o el ciberbullying entre niños a veces ocurre de manera ingenua. Lo que no se dan cuenta es que si 4 o 5 menores acosan a uno y lo hacen a través de una red social, eso puede llegar a miles de personas o a miles de niños que pueden acosar a otro niño que puede pasarlo bastante mal o llegar a consecuencias peores. Siendo niños y siendo menores, ¿eso después cómo se cataloga? ¿Es un delito? ¿Cómo se trata? ¿A quién se persigue? ¿A los padres? ¿A los niños? La última reforma del Código Penal endureció bastante este tipo de actos delictivos, ¿vale? Y aumentó lo que son las penas por tales hechos, ¿no? Y recogió un montón de casuísticas que antes no era penada como delito, también con la reforma dejaron de ser faltas algunas y pasaron a ser delitos, incluso algunos delitos graves, y se aumentaron las penas para el tema de toda esta casuística de acoso, aumentándolos hasta 4 años, ¿no? Depende un poco del caso y del hecho delictivo. Entonces, pues en esa dinámica va un poco la... Y además se han creado departamentos específicos en la Guardia Civil, en la Policía Nacional, para atender todas estas quejas que recomendamos de este punto. Nosotros siempre cuando hablamos de entregar los datos, cuando entramos a redes sociales, muchas veces firmamos políticas de privacidad de dichas redes sociales que nos facilitan el acceso a muchas cosas y eso es un caramelo, ¿no? Entonces te pones en una dinámica y tienes que saber que cuando tú cedes los datos a la entidad que es responsable de ese fichero, pero tienes una serie de derechos que te garantiza la misma Reglamento Europeo y la reciente Ley de Protección de Datos que se acaba de publicar el 5 de diciembre. Entonces es muy importante saber que nosotros, sea ya un poco desviándonos de si el ciberacoso, los menores, sino en general, desde los adultos a menores, los datos los cedemos a alguien que se responsabiliza de cómo me los voy a obtener, para qué los voy a usar, cómo los voy a proteger y en el momento que no sean necesarios, dejarlos o eliminarlos, ¿no? Entonces, saber que tenemos una serie de derechos y que podemos usarlos en cualquier momento y con el nuevo reglamento, de hecho, prácticamente la Agencia Española de Protección de Datos nos ha puesto un canal inmediato para utilizar y ejercer esos derechos, ¿no? Pero entiendo que esos derechos también lo que está ocurriendo ahora es que están ahí, pero muchos de nosotros los desconocemos. Entonces, en el caso, por ejemplo, si lo vinculamos a los menores, no es tanto problema, que lo es, que ellos no lo sepan, sino que entiendo que sus padres tampoco saben cuáles son, ni dónde está el límite. ¿Cómo se está salvando o qué se están tomando alguna medida
de aquí a un tiempo relativamente corto para que esa laguna se cure y dejamos de que se deje de producir esta situación? Realmente se están tomando medidas. Una es apretar, vamos a decirlo de esta manera, obligar a estas empresas, a estas operadoras de redes sociales a que tomen sus medidas, y de hecho todo el que tenga redes sociales, sea adulto, sea menor, puede meterse en las políticas de privacidad de esas redes sociales y ver sus derechos y ver cómo le informan qué están haciendo con sus datos. Porque tienen que informarle de qué van a hacer con sus datos, pero además tienes que explicarle cuáles son sus derechos, qué pueden hacer con esos datos. Entonces, a partir de ahí, conociendo esos derechos, sabe la persona a qué se compromete, porque al final está firmando un contrato, entre comillas, con esa empresa, con esa operadora, vamos a decirlo de esta manera, o con esa red social, y tienes que conocer tanto lo que tienes con ellos firmado, vamos a decirlo de esta manera, como tus derechos que ellos te los ofrecen. ¿Cómo se están tomando las medidas? Realmente les están obligando a publicarlo, están obligados a publicarlo. Entonces es la medida que tiene el usuario, pues si tiene que hacer algo después, si pasa algo. Y aparte un poco aquí viene también la formación. ¿Qué es lo que pasa con los menores? Si los padres no tienen una formación adecuada y no saben cómo y qué tipos de derechos tienen, difícilmente le van a poder decir al menor lo que tienen que hacer. Entonces tienen que haber campañas de divulgación, campañas que se hacen desde los mismos organismos públicos. Hay un canal de información de la misma Agencia Española de Protección de Datos donde hay vídeos muy intuitivos para niños, que es recomendable que los padres que tengan niños en edad de adolescente tomen esa conciencia y ellos mismos se formen en el sentido de cómo aconsejar a sus hijos, porque la tecnología, como bien decía el compañero, avanza muchísimo más rápido que el marco regulatorio. Entonces es más concienciación de los menores y de los padres de los menores en cuanto a que no les den, como decía también, el Ferrari a un pequeño que no sabe muy bien todavía cuáles son los límites y de dónde estoy entrando, ¿no? Creo que más o menos tú lo planteabas ahora, Eric, pero ¿qué medidas de protección podríamos tomar, no solamente para temas de ciberacoso, sino situaciones de ciberdelincuencia? ¿Qué se podría hacer? Nosotros, a nivel personal, decimos allá de poder estar informados y a lo mejor, no sé, poner algún tipo de dispositivo que dificulte que accedan a nuestros datos. No sé cómo... Existen muchas aplicaciones que ayudan a tomar medidas. Por ejemplo, están las aplicaciones de control parental para que los padres puedan controlar un poco la navegación de sus hijos. Existen algunas gratuitas, otras de pago, que te dan muchas opciones. Existe también la posibilidad de otras aplicaciones que te dicen, por ejemplo, si te están vigilando terceros, sobre todo para temas de marketing, no de publicidad, y los detectas, otro tipo de aplicaciones, pero sobre todo, yo lo que le aconsejo a las personas, mayores, menores, adolescentes, todos, sentido común. Sentido común, no aceptes, por ejemplo, correos y archivos de personas que no conozcas, no te creas en las redes sociales que un chico o una chica muy guapo quiere ser amigo tuyo y de repente está enamorado de ti, te manda un archivo y tienes que abrirlo, porque puede haber otro archivo escondido dentro que te puede entrar un virus, un troyano dentro del equipo y a lo mejor te está vigilando. Pero sobre todo, sentido común y mucho cuidado con lo que subimos a las redes. Muchísimo cuidado con lo que subimos a las redes, porque todo lo que se sube a las redes es, se tiene la posibilidad de robarlo, vamos a decirlo de esta manera. Entonces todas esas fotos que sube todo el mundo en actitud cariñosa, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Todo eso en la web oscura, vamos a decirlo de esta manera, tiene un precio. Entonces todo eso es apetecible para los ciberdelincuentes. Entonces delitos como el sexting, que es cuando roban información y luego extorsionan, se produce la sextorsión, se produce sobre todo en fotos que roban a personas de las redes sociales y después las extorsionan. O simplemente se hacen amigos aprovechando esa ingenuidad de la persona, terminan teniendo a lo mejor una relación, vamos a decir, cibersentimental, y terminan grabando fotos, vídeos y demás, y eso después se transforma en una extorsión. Eso desgraciadamente está pasando en menores, un adulto lo afronta de otra manera, pero está pasando en menores. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos a través de las redes. Al hilo de lo que dice el compañero de tertulia y secundándolo, yo creo que todas estas actitudes siempre tienen que tener por parte de los padres una actitud de alerta y vigilante, no solo al del sentido común, sino que además estén siempre alerta y vigilante y no dejarles hacer, porque más de 4 veces los padres le dan toda esta tecnología a los hijos para su tranquilidad
y despreocupación para que los chicos estén relajados y no les molesten, y no es esa la actitud. Hay que estar siempre vigilantes y alerta ante cualquier tipo de problema que pueda ocurrir en este caso, ¿vale? El otro día veíamos en televisión que se hizo mucho eco a nivel nacional el rey del cachopo. El rey del cachopo adoptó una personalidad a través de una persona que tenía en redes sociales, donde tenía su currículum, y esta persona, es decir, creó su propio perfil a través de las redes sociales. Es decir, no solamente para niños, sino que los delincuentes lo utilizan para evadirse de la justicia o, en muchísimos casos, para robar, porque te da acceso a comercios, a bancos, y por eso hay que tener cuidado con los datos que metemos en internet o en las redes sociales, porque se utilizan se lo estamos facilitando al casco. Le estamos diciendo, utilízame y llévate lo que tengo. Estamos hablando mucho de las redes sociales porque quizás también es algo que utilizamos todos los días, pero en realidad las nuevas tecnologías están presentes prácticamente en todo lo que hacemos, ya no solamente en un ámbito más de empresarial, si tienes un negocio, sino también en nuestras propias viviendas. ¿Cómo hacemos ese paso, ¿no? Entiendo que hay videovigilancia, hay otro tipo de... Bueno, es decir, ahí hay que separar lo que es grabación, lo que es videovigilancia, porque son cosas diferentes. Es decir, yo en mi casa puedo tener un circuito cerrado de televisión, donde a través de un videograbador en un disco duro estoy grabando y estoy controlando mi domicilio. Son unas imágenes totalmente privadas y que de hecho no tengo ni que comunicar sobre la ley orgánica porque dentro de mi ámbito privado. Cuando estamos hablando de un local o estamos hablando de la calle, son otros tipos de instalaciones que necesita. Pero, por ejemplo, yo las grabaciones que tengo en mi casa, si no las utilizo a través de internet y son privadas, nadie va a tener acceso. Luego está el otro problema, es decir, cuando hablamos antes que cualquier persona o amigo es capaz de colocarte un sistema de seguridad, cuidado, porque el que lo coloca lo sabe sabotear. Entonces, por eso siempre hablamos de que tienen que ser empresas homologadas. Entonces, para que te hagan una idea, un técnico en sistemas de seguridad, aparte de que la empresa tiene que estar homologada por el Ministerio del Interior, la Dirección General de Policía tiene los datos y sabe quién es esa persona. Es decir, todos nuestros empleados están también supervisados por el Ministerio del Interior. Por eso, quien te coloca un sistema, tanto en un negocio como en una casa, en cualquier sitio, también sabe derribarlo y sabe hackearlo. Por eso siempre tiene que ser a través de empresas homologadas y certificadas. Estamos hablando de una cara B, pero evidentemente el primer objetivo de estas nuevas tecnologías es venir a ayudarnos, venir a hacernos todo más sencillo, de ahí que sepamos realmente cuál es su buen uso, el adecuado, y procurar minimizar esa otra parte. Y en relación, por ejemplo, en esa mejora de la calidad de vida, hay programas y dispositivos, por ejemplo, que se pueden aplicar en comunidades de vecinos, ¿no? Para gestionar cómo... Es decir, yo cuando hablamos porque antes me hablabas de videovigilancia, la videovigilancia, la ley de seguridad privada dice que nada más que la pueden hacer vigilantes de seguridad. No pueden hacer la vigilancia ni el portero, ni el vecino, porque luego hay un montón de ilegalidades que se hacen, por ejemplo, en las comunidades de vecinos. Yo he llegado a comunidades de vecinos a ver un sistema colocado donde el vecino en el canal 42 tiene las cámaras del edificio. Eso es un delito por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Luego tienes el presidente, que es el más listo, y tiene en su móvil las imágenes en su móvil y está viendo a la comunidad. Eso es otro delito, eso no está permitido. Es decir, en las comunidades de vecinos los sistemas de seguridad se ponen para lo que tú acabas de decir, evitar la delincuencia y tener un poquito más de calidad de vida, porque es lo que te están parando y te está dando un poquito más de alegría el poder vivir en una zona común. Pero se malutiliza por presidentes de asociaciones de vecinos y por inteligentes, porque la mayoría de estos señores son muy inteligentes, en crear delitos y en poder, es decir, ¿a quién le importa si yo llego a las 3:30 de la mañana a mi casa y llego vestido de rojo o llego en pantalones cortos? Eso es lo que hay que tener claro, que todos los sistemas de seguridad son para ampliar nuestra calidad de vida, no para destruir al vecino ni para utilizar esas imágenes.
Hay hasta presidentes o administradores de comunidades de vecinos que han utilizado las imágenes para intentar machacar a otro vecino. Cuidado, eso está legislado. Solamente las imágenes, la Ley Orgánica de Protección de Datos dice que se pueden guardar 30 días. Guardar en un disco duro, no gestionar ni ver. Para hacer videovigilancia, la Ley de Seguridad Privada dice que tiene que ser, para poder ejercer la videovigilancia, un vigilante de seguridad titulado. Es decir, afortunadamente yo rompo una lanza a favor de las comunidades de propietarios, porque no todas son así, obviamente. Hay también muy buena gente dentro de las comunidades de propietarios, y quizás lo que ocurre aquí es lo que llevas comentando toda la tertulia, es decir, la falta de información, la falta de un profesional que les gestione esa comunidad, que les diga cuál es la normativa, que les diga que en el caso, por ejemplo, concreto que estamos hablando, tiene que ser un circuito cerrado de televisión que tiene que realizarse con unos vídeos, que hay una normativa específica, que solo la empresa tiene acceso a la visualización de esos vídeos para entrega tanto a quien sea como la policía, o los parámetros que tiene esa normativa, pues es así. Entonces esta es la diferencia entre que una comunidad se autogestione o esté gestionada por alguien que no es un profesional, y a empresas profesionales que están capacitadas acorde a la ley de propiedad horizontal. No solo de seguridad hablamos, o sea, hay muchas aplicaciones, apps, como llevamos hoy en día, que son muy útiles y hacen más fácil la vida en una comunidad de propietarios. Por poner un ejemplo, la mayoría de programas de gestión en las cuales se realiza la administración de una comunidad tienen aplicaciones luego, como es nuestro caso, que llegan después a los vecinos, en los cuales ellos pues pueden entrar a través de su intranet con las claves que se le dan a su contabilidad, a lo que son las juntas, las actas que se realizan en un momento determinado, incluso a comunicar una incidencia o un parte de un siniestro que ocurra. Y claro, esto hace el día a día mucho más fácil y llevadero dentro de lo que son las comunidades. Para terminar, sí me gustaría saber cómo se encuentra el futuro en relación a eso, es decir, ¿nuestras comunidades están haciendo uso de esas aplicaciones o seguimos recelosos de, bueno, en realidad mi vecino lo que quiere es espiarme y entonces pues no vamos a aplicar nada de esto, no sea que perdamos intimidad? Bueno, lo cierto es que hay un marco regulatorio para todo esto, o sea que lo primero es que hay una normativa que establece todos los requisitos que tiene que cumplirse para poder hacer las grabaciones. Como bien decían los compañeros antes, tú tienes que tener qué personas pueden acceder a las imágenes, definirlo exactamente, tener a disposición la tutela de derechos, de acceso a imágenes y quién puede acceder, y siempre hay unos plazos para ello. Pero es que las comunidades también tienen no solo la videovigilancia, tienen un fichero de comuneros, donde tenemos los datos de los comuneros, desde girarles los recibos a tener los coeficientes y todos los tipos de, que es el fichero de comuneros. Pero es que una comunidad puede tener empleados y estoy teniendo los datos de mi empleado y solo cedo una asesoría. O sea, todo este tipo de cosas, lo cierto es que viene una directriz europea muy fuerte, muy preocupado por el uso de los datos personales, y todo tiene un marco regulatorio. Decíamos que aumentan muy rápido las tecnologías, pero lo que tenemos que tener claro es que hay un marco regulatorio que muchas veces, y tirando una lanza a favor de los administradores de fincas, de hecho nuestra empresa ha firmado un convenio con los administradores de finca por la gran preocupación que había con ellos, porque es que prácticamente las comunidades creían que el comunero el administrador de finca tiene que salvarle todos los problemas, cuando realmente la responsabilidad es de la comunidad de propietarios. El administrador de finca es un encargado de tratamiento que se le ha contratado para que haga la gestión y que sea llevadera a la comunidad, facilitarlo y que resolverle los problemas. Pero la responsabilidad final es de la comunidad de propietarios, y la comunidad de propietarios es la que tiene que garantizar la intimidad, primero de sus comuneros, segundo de la videovigilancia, estar bien señalizada, zonas comunes, nunca coger zonas que sean privativas, todo este tipo de cosas, y tener a disposición toda la señalítica y todo este tipo de cosas. Entonces, que está bien regulado, pero muy poco utilizado. Estamos hablando que no llega ni al 15 o 20% de las comunidades que tengan y ahora el nuevo reglamento ha establecido una actividad más proactiva. Antes era, vamos a poner estos textos, y ya no. Ahora, si hay brechas de seguridad, hay que comunicarlo a la agencia. Vamos a ver si entonces en este 2019, que vamos a empezar en breve, pues lo conseguimos. Mientras tanto, muchas gracias a los cuatro por venir, por ayudarnos a comprender dónde estamos y hacia dónde vamos, y por lo menos, bueno, que esas brechas que a día de hoy hay, en la medida de lo posible, empecemos a hacerlas más pequeñitas. Muchas gracias a los cuatro. A ustedes los espero también mañana. Buenas noches.